El Club Universidad Nacional es una entidad que trasciende la mera definición de equipo de fútbol. Es un crisol donde la cantera es dogma, el espíritu universitario es estandarte y la garra una firma indeleble en cada césped que pisa. Si bien su filosofía se cimienta en la fuerza del conjunto y la formación integral, de sus entrañas y también de lejanas tierras han emergido delanteros excepcionales, artífices no solo de goles, sino de la encarnación misma de esa pasión auriazul que inflama las gradas del Olímpico Universitario. Ellos, con sus dianas y personalidades arrolladoras, se han erigido en leyendas, dejando una estela imborrable en el alma de la parcialidad felina. La tarea de seleccionar a los mejores es, por naturaleza, un ejercicio teñido de subjetividad y nostalgia. Sin embargo, este video se aventura a trazar los perfiles de aquellos arietes cuya influencia va más allá de las frías estadísticas, aquellos que, con cada carrera, cada remate, cada celebración, tejieron capítulos dorados en la narrativa del club y se instalaron para siempre en el panteón de los inmortales universitarios. Porque la grandeza de un delantero en Pumas no se mide únicamente en la cantidad de veces que infla la red, sino en la magnitud de su impacto en los momentos cruciales, en la profundidad de su conexión con la tribuna y en cómo personificó los valores sagrados del club. Este es un viaje al corazón del ataque Puma, un recuerdo con color de sus más grandes exponentes. Comenzamos. Bruno Marioni, apodado con justicia El Barullo, irrumpió en el fútbol mexicano en 2004 para convertirse en una pieza fundamental del histórico bicampeonato de Pumas bajo la dirección de Hugo Sánchez. Su llegada fue una bocanada de aire fresco y goles para una afición ávida de triunfos. Una anécdota curiosa es que su apellido original era Jiménez. Lo cambió a Marioni para facilitar la obtención del pasaporte italiano y así poder jugar en Europa antes de recalar en México. Un detalle que añade un matiz particular a su biografía. Marioni no tardó en conectar con la grada universitaria. Su entrega y sobre todo sus goles lo convirtieron rápidamente en un ídolo. Esta comunión entre el jugador y la afición fue un catalizador para el ambiente de euforia que rodeó al Pumas bicampeón. El Barullo no solo aportaba anotaciones, sino una personalidad aguerrida que sintonizaba a la perfección con el espíritu combativo del equipo. Como bien se ha dicho, su estadía como jugador de Pumas fue corta, pero suficiente para ganarse el corazón de los fanáticos. Estuvo en el club de 2004 a 2006. En su estancia con el club jugó 57 partidos, anotando un total de 34 goles. Fue campeón de liga en el Clausura 2004, obteniendo también el título de goleo en esa misma temporada. El Barullo era la definición de un delantero completo. Poseía gran movilidad y recursos para definir de múltiples maneras. Destacaba por su potente golpeo con la zurda, su habilidad para rematar de cabeza y su toque acrobático. Entre las anécdotas que rodean su figura está la odisea que vivió para fichar por Pumas en 2004 y la sorprendente revelación de que, tras su primer semestre de ensueño con los universitarios, Oscar Ruggeri, entonces técnico del América, lo contactó para intentar llevarlo al club de Cuapa. Marioni también expresó en alguna ocasión su deseo de haber vestido la camiseta de la selección mexicana, un reflejo del profundo cariño que desarrolló por el país. Al igual que Caviño, Bruno Marioni es el ejemplo de cómo un futbolista extranjero puede arraigarse profundamente en la identidad de Pumas, siempre y cuando demuestre un compromiso inquebrantable, una calidad superlativa y, fundamentalmente, contribuya a la obtención de títulos que marquen una era. Producto distinguido de la cantera auriazul, Luis García Postigo irrumpió en el fútbol mexicano con una mezcla de talento goleador, inteligencia en el área y un carisma que lo catapultó rápidamente a la fama. Apodado el Niño Artillero por su precocidad ante el marco rival y años más tarde como el Dr. García por su exitosa carrera como analista deportivo, su historia con Pumas comenzó a escribirse entre 1986 y 1987. Luis García tuvo en su juventud simpatías por el América, pero el consejo paterno lo guió hacia el Pedregal, buscando un camino menos congestionado para su debut profesional. Su ascenso fue meteórico. La fama temprana, alimentada por su olfato goleador y su desparpajo ante las cámaras, lo convirtió en una figura mediática desde muy joven. Esta exposición, si bien multiplicó su popularidad, también pudo haber sido un factor en los altibajos que experimentó su carrera después de su brillante etapa universitaria. Estuvo en el club de 1986 a 1992, jugando un total de 195 partidos y anotando 83 goles. Con Pumas fue campeón de liga en la temporada 90-91, así como en la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1989. Fue bicampeón de goleo en las temporadas 90-91 con 26 goles y en la 91-92 con 24 anotaciones. El Niño Artillero era reconocido por su excelente remate de media vuelta,
además de su capacidad de posicionarse y estar atento a los rebotes. Una anécdota singular de su época fue la competencia por el puesto de delantero con Jorge Campos, el legendario portero que ocasionalmente se desempeñaba como atacante, llegando incluso a ganarle la carrera a Luis en la punta del equipo en la temporada 89-90. Esta inusual dupla es un detalle colorido que define una era particular en Pumas. Su contribución fue vital en la final 90-91 contra el América, donde anotó un gol tras un pase de Claudio Suárez, colaborando activamente en la conquista del título. Su carisma y facilidad ante las cámaras lo convirtieron en una figura pública desde sus inicios en Pumas. Su debut en Primera División contra Tecos en 1987 se dio por una concatenación de lesiones de los 5 delanteros del primer equipo, una oportunidad que García Postigo no desaprovechó. El bicampeonato de goleo y el título de liga con Pumas lo catapultaron al Atlético de Madrid, y su historia es un ejemplo de cómo el talento, la personalidad y el entorno mediático interactúan en la carrera de un deportista de élite. Otro producto de la prolífica cantera universitaria emergió en 1993, Jesús el Mudo Olalde, un delantero que, paradójicamente, se hizo escuchar a través del estruendo de sus goles, especialmente contra el acérrimo rival, el América. Una curiosa ironía del destino futbolístico quiso que Olalde, quien en su juventud simpatizaba con los colores azul cremas, se convirtiera en uno de los más temidos verdugos vistiendo la playera de Pumas. Su consolidación en el primer equipo llegó tras la partida de delanteros como Jorge Santillana y Cristian Domice, abriéndole paso para escribir su propia historia. La narrativa de un jugador que supera sus afinidades juveniles para convertirse en un referente del equipo rival es un ingrediente que añade un sabor especial a la crónica deportiva. Olalde no solo anotó goles, se especializó en hacerlo en los momentos que más duelen al adversario y más celebra la propia hinchada. Estuvo con Pumas de 1992 al 2000, jugando un total de 230 partidos y anotando 83 ocasiones. Desafortunadamente, Olalde no cuenta con ningún título con el club, solamente un campeonato de goleo individual en el invierno 1999 con 15 anotaciones. Aunque los títulos colectivos le fueron esquivos durante su estancia en el Pedregal, el Mudo Olalde se consagró como un goleador temible, especialmente en los clásicos capitalinos. Es el máximo anotador de Pumas contra el América en la historia de los torneos cortos, con 7 dianas, y uno de los pocos jugadores en lograr un triplete en este encendido duelo. Aquella tarde del 16 de abril de 2000, en el Estadio Olímpico Universitario, Olalde vivió una jornada de ensueño al marcarle 3 goles al América en la victoria de 4-1, un recuerdo imborrable para la afición auriazul. Su apodo, el Mudo, podría interpretarse como una metáfora de su forma de hacerse notar en la cancha, con la elocuencia de sus goles más que con declaraciones estridentes. Era un conocido por su tranquilidad y su enfoque en el trabajo, incluso bajo la férrea disciplina de Ricardo Ferretti. Olalde, quien fue descubierto en un torneo de barrios, personifica al canterano que, a base de esfuerzo y actuaciones memorables en partidos de alta tensión, se ganó un lugar en el corazón de la hinchada. Luis Flores Ocaranza, conocido como Lucho o el poeta del gol, es otro de los brillantes productos de la inagotable cantera de Pumas, un delantero que conjugaba una depurada técnica individual con un infalible olfato goleador. Su debut en la temporada 79-80 marcó el inicio de una carrera destacada. En la campaña 80-81, bajo la dirección de Bora Milutinovic, se ganó el mote de talismán, pues solía ingresar de cambio para marcar goles decisivos que encaminaron al equipo al título. Surgir en una época dorada de Pumas, compartiendo vestidor y delanteras con figuras de la talla de Hugo Sánchez y Caviño, representó para Flores el desafío de labrar su propia leyenda. Lo consiguió con creces, erigiéndose como un referente ofensivo por derecho propio, aunque quizás con un perfil mediático distinto al de sus ilustres contemporáneos. Estuvo con el club en 2 periodos, de 1979 a 1986 y de 1987 a 1988. Jugó un total de 199 partidos y anotó 95 goles, ganando una liga en la temporada 80-81 y una Copa Interamericana en la misma temporada. Fue campeón de goleo en la temporada 87-88 con 24 goles. Descrito como un delantero temible para las defensas rivales, portador de una gran técnica individual, Flores combinaba la elegancia con la contundencia. Su capacidad para ser un revulsivo letal en la temporada del campeonato 80-81 es una de las anécdotas que definen su inteligencia táctica y su oportunismo. Su paso por el fútbol español, defendiendo los colores del Sporting de Gijón y el Valencia, donde también dejó constancia de su calidad, especialmente en Gijón, al ayudar al equipo a clasificar a la Copa UEFA, habla de un jugador con la capacidad de adaptarse y rendir en diferentes contextos. Esta resiliencia y calidad sostenida, tanto en México como en el extranjero, son testimonios de su valía. Las anécdotas de su carrera pintan a un jugador de carácter. Su proceso formativo de 3 años en el sector amateur antes de unirse a Pumas y su juventud en su temporada de debut
en un plantel que mezclaba experiencia y nuevos talentos, son parte de su historia de crecimiento. Quizás una de las más recordadas es su participación en el Mundial de México 86, donde tras ser titular en los primeros encuentros, fue relegado a la banca en el crucial partido contra Bulgaria, lo que generó una fuerte molestia con el seleccionador Bora Milutinovic, llevándolo incluso a abandonar brevemente la concentración. Este episodio, donde Flores sintió que un compañero pudo haber influido en la decisión del técnico, revela las complejidades y las presiones internas del fútbol de alta competencia. Flores también recordaba la dureza del fútbol de su época, afirmando que tenías que pelearte primero y después jugar fútbol. Una mentalidad que sin duda forjó su carácter competitivo. Si la cantera de Pumas es una mina de talentos, Hugo Sánchez Márquez es su diamante más refulgente, el niño de oro que desde el Pedregal se catapultó a la cima del fútbol mundial. Surgido de las fuerzas básicas universitarias, donde ingresó con apenas 11 años, Hugo debutó en el primer equipo el 23 de octubre de 1976, en un equipo que ya contaba con la presencia imponente de Caviño. Su apodo, Niño de Oro, se lo ganó gracias al cronista Ángel Fernández, maravillado por sus actuaciones en selecciones juveniles, donde ya dejaba entrever su destino de grandeza. La trayectoria de Hugo Sánchez es el epítome del sueño canterano, un talento local que no solo brilla en casa, sino que conquista el mundo. Su éxito con Pumas y posteriormente en el Real Madrid, donde se consagró como Pentapichichi, validó y magnificó la filosofía de formación del Club Universidad, convirtiéndolo en un faro para el desarrollo de futbolistas en México y más allá. Con el club estuvo de 1976 a 1981, jugando un total de 200 partidos y anotando 104 goles. Los títulos conseguidos se resumen en 2 ligas mexicanas en la temporada 76-77 y 80-81, así como una Copa de la CONCACAF en 1980 y una Copa Interamericana en 1981. Fue campeón de goleo en la temporada 78-79 con 26 goles, compartiendo dicho honor con su compañero de equipo Caviño, algo inaudito en la Liga Mexicana. Hugo no solo era un goleador, era un artista del remate. Su repertorio incluía la famosa chilena, una acrobacia que perfeccionó hasta convertirla en su firma, la Huguiña. Una de las anécdotas más sabrosas de su etapa en Pumas es, precisamente, su incipiente rivalidad con el entonces portero del Atlante, Ricardo Lavolpe. En 1979, Hugo le clavó un golazo de chilena. Lavolpe, con su característica soberbia, declaró que ni en 100 años le volvería a marcar de esa forma. En el siguiente enfrentamiento, Hugo, fiel a su estilo desafiante, repitió la dosis. Este episodio no solo demostraba su habilidad única, sino también su carácter indomable. Cada gol era una celebración, una voltereta en el aire, un homenaje a su hermana gimnasta, Erlinda, que se convirtió en un sello tan distintivo como sus remates. La cantera de Pumas, con su ambiente universitario que fomenta la creatividad, pudo ser el caldo de cultivo perfecto para que el joven Hugo desarrollara ese estilo acrobático y espectacular. Se cuenta que, influenciado por el linaje deportivo de su familia, Hugo potenciaba sus habilidades entrenando acrobacias con su hermana al terminar las prácticas con la selección olímpica. Entre las historias que pintan su paso por Pumas está su alternancia durante los veranos con los San Diego Sockers de la NASL, una práctica común en la época. Su despedida del club en la final de la temporada 80-81 contra Cruz Azul fue de película. Anotó un gol crucial que aseguró el segundo título de liga para la escuadra universitaria antes de emprender su legendaria aventura española. Curiosamente, aunque su corazón sangraba azul y oro, una anécdota revela que su padre lo animó a probarse en Pumas en lugar del América, club del que Hugo era aficionado en su niñez, pensando que en la UNAM tendría un camino más despejado para debutar. El destino, a veces, tiene sus propios planes. La decisión de Hugo de emigrar a Europa tras consolidarse como ídolo en Pumas no solo fue un hito personal, sino que abrió una senda y transformó la mentalidad de muchos futbolistas mexicanos, demostrando que el talento nacional podría triunfar en las ligas más competitivas del mundo. Universalmente conocido como Caviño, no solo es una leyenda de Pumas, es el máximo artillero en la historia de la primera división mexicana, un depredador del área cuya llegada en 1974, proveniente del fútbol brasileño donde había militado en clubes como Flamengo y Portuguesa, redefiniría el concepto de goleador en el país. Su apodo, curiosamente, no provenía de su letalidad en el campo, sino de una herencia familiar. Su tío era comandante de la policía militar y el joven Evanibaldo desarrolló un gusto por la ropa de camuflaje, lo que le valió el mote de Caviño, que quiere decir cabo pequeño. Esta peculiaridad ya pintaba a un personaje singular, destinado a dejar una marca única. Sus primeros meses en el Pedregal fueron de aclimatación. El entonces técnico Carlitos Peters incluso lo relegó a la banca, una situación que no sentó bien al brasileño, acostumbrado a ser protagonista y a entrenar con una dedicación espartana. Pero Caviño, a punta de goles,
no tardó en reclamar la titularidad. Se cuenta incluso que una de las razones que le impulsaron a buscar nuevos horizontes en México fue el deseo de escapar de problemas amorosos en su natal Brasil, añadiendo una pincelada de melodrama a la génesis de su leyenda mexicana. La irrupción de Caviño fue tan contundente que sus números aún hoy asombran. Su paso por Pumas se convirtió en un recital de goles que lo catapultaron a la cima de los anotadores históricos. Estuvo en el Club Universidad de 1974 a 1979, jugando 209 partidos y anotando un total de 166 goles. Con los universitarios fue campeón de liga en la temporada 76-77, así como de la Copa México de la temporada 74-75 y el campeón de campeones de 1975. A nivel individual obtuvo 4 títulos de goleo en las temporadas 75-76, 76-77, 77-78 y 78-79. Este último compartido con Hugo Sánchez. La contundencia de estos datos subraya la magnitud de su impacto. No solo fue un goleador prolífico, sino que su llegada coincidió con una era dorada para el club. La capacidad de adaptación de Caviño, superando la suplencia inicial para convertirse en una figura dominante, habla de una determinación férrea y una rápida asimilación al fútbol mexicano, cimientos sobre los cuales construyó su imponente legado. El estilo de Caviño era una sinfonía de potencia y técnica. Descrito como rápido, fuerte, poderoso, dominador de los cambios de ritmo, poseía un disparo letal con ambas piernas, un cabeceo imperial y una frialdad envidiable desde el manchón penal. Era un delantero completo con gran movilidad y recursos para definir de múltiples maneras, capaz de convertir un balón perdido en una obra de arte. Su gol más recordado con la casaca auriazul es, sin duda, el que le dio a Pumas su primer título de liga en la temporada 76-77. En una final disputada en el Estadio Azteca contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, debido a una huelga en la UNAM, Caviño se erigió como el héroe al marcar el tanto de la victoria, un momento grabado a fuego en la memoria universitaria. A pesar de su idolatría y sus récords, Caviño ha expresado cierta tristeza por no sentir que en México se le haya dado todo el reconocimiento que su trayectoria merecería. Esta melancolía añade una capa de complejidad a la figura del campeón, un gigante del gol que, desde su retiro en Brasil, observa con ojo crítico el presente de sus Pumas, contrastando la mentalidad ganadora de su época con las flaquezas actuales. La figura de Caviño, un extranjero que se erigió como máximo ídolo y referente goleador en una institución con un fuerte arraigo en su cantera, inevitablemente abrió un debate sobre el equilibrio entre el talento local y la incorporación de figuras foráneas de impacto. Su legado, sin embargo, es incuestionable. Demostró que la calidad y la entrega pueden trascender cualquier origen para forjar una leyenda. La historia ofensiva de Pumas es un tapiz tejido con hilos de oro y azul, donde la cantera ha sido, tradicionalmente, la principal proveedora de artilleros. Figuras como Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García y Jesús Olalde son testimonios vivientes de una filosofía que prioriza el talento formado en casa. Sin embargo, la grandeza de Pumas también se ha nutrido de la visión para incorporar elementos foráneos que, lejos de desentonar, se han mimetizado con el espíritu universitario y han dejado una huella imborrable. Los casos de Banibaldo Castro Caviño y Bruno Marioni son paradigmáticos, extranjeros que no solo aportaron una cuota goleadora impresionante, sino que comprendieron y encarnaron la garra que define al club, alcanzando el estatus de ídolos. Esta dualidad entre el fomento del talento local y la acertada incorporación de figuras extranjeras ha enriquecido la historia ofensiva del club, demostrando que la identidad de Pumas es capaz de integrar y celebrar la calidad sin importar el pasaporte, siempre que exista compromiso y se alcancen los laureles. La búsqueda del próximo gran delantero que pueda calzar las botas de estas leyendas es una constante en el Pedregal, una herencia bendita y una vara muy alta. Porque ser delantero en Pumas no es solo marcar goles, es entender una filosofía, es sentir los colores hasta la médula y es, sobre todo, dejar una huella de garra y gloria para la eternidad. Desde tu punto de vista, ¿quién ha sido el mejor delantero en la historia de los Pumas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos y familiares futboleros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando subamos nuevo contenido de este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Mientras tanto, aquí te dejamos otro video que seguramente te va a gustar. Nos vemos en una próxima entrega de Línea de Gol.